¿Quisieras hacer tu...? Sí. Dime tu nombre, por favor. Leandro. Nuestros padres vinieron a los misioneros, enseñaban y preparaban ortografía. Así sigo aprendiendo. Así, gracias por su presentación. Y solamente quiero preguntar, ¿existe un país de los pueblos indígenas, no solamente Paraguay, por ejemplo Guatemala, Bolivia? Ellos tienen también como lingüista para acompañar la escuela. Comparando en Paraguay, nosotros Sí. no teníamos lingüista. Por primera vez esta semana recibimos entonces bienvenido para estudiar juntos. Este es lo que yo Sí. quiero saber. Otros países, por ejemplo, porque a veces nosotros encontramos en la reunión de Asunción, vienen especialistas allá, Bolivia, Guatemala, Colombia, son los indígenas. Por eso yo pregunto. Sí. Bueno, lingüistas hay en muchos lugares. Hay en todos estos países que has mencionado, hay lingüistas que trabajan con las lenguas indígenas de estos lugares. En México muchos, en Guatemala muchos. En Guatemala en particular los lingüistas han sido muy activos para la formación. Pero claro que hay una diferencia entre un lingüista que tiene determinado conocimiento técnico y alguien que es un educador, ¿cierto? Entonces, lo que un lingüista puede hacer complementa lo que un educador puede hacer. Un lingüista puede, por ejemplo, un lingüista es capaz de inventar un alfabeto, es capaz de inventar, mejor decirlo así, un lingüista es capaz de descubrir cuáles son las cosas que tiene que tener un alfabeto para ser un buen alfabeto para una lengua. Si nosotros usáramos el alfabeto del castellano sin cambiarlo para nada para describir el Enchlet, tendríamos problemas justamente con los dos sonidos que comentó el compañero Silas, que son sonidos que no existen en castellano. Entonces, si quisiéramos quedarnos solo con las letras del castellano, no podríamos escribir esos sonidos. Y un lingüista eso lo sabe. Un lingüista sabe que esos son dos sonidos que son importantes para el Enchlet, para escribir el Enchlet, y que no nos podemos quedar sin una manera de representar esos sonidos. Ahora, esa es la parte del lingüista, la parte, digamos, de comprender cómo funciona el sistema. Pero si nos quedamos todavía en el problema de los sonidos, hay otra parte que el lingüista no tendría que hacer, porque es una cuestión que depende mucho más de acuerdos entre los hablantes, que es, bueno, ya que ese sonido es importante, ¿cómo vamos a escribirlo? Y eso, el lingüista puede dar algunas sugerencias, pero no lo puede determinar, porque hay motivos que no son técnicos para elegir una u otra manera de escribir algo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos... Sí. Otra pregunta. Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un niño no, o todos los niños no aprendieron a escribir como exigen lo que hablamos? ¿Qué pasaría? No sé qué pasaría. Si cada uno escribiera de su manera. Sí. Sí. Estamos muy felices del grupo porque escuchamos por tu nombre de lingüista recibido, titulado internacional. Y ahora, más que nada, podamos agradecer en su trabajo, en su función. No sé de que falleció, no sé si habría tiempo como eso,
pero yo no sé. Lo que puedo decir que el que falleció lingüista que se dice no lo había presentado como debe ser, pero elaboró los libros. Por eso duda mucho el compañero ese tema, porque importante es el lingüista que nos presente, que el lingüista tiene que enseñar, mostrarse de lo que tiene, de sus conocimientos. Entonces ya vamos a tener más confianza. Claro. Pero saltando más arriba, elaborando historias su propio de entender la letra. Claro. Es esta, no sé cómo decir eso. Pero muchísimas gracias por presentarnos, demostrarse cómo debe ser. Y lo que la última palabra es, iba a ser la última parte o primera parte que yo no podía preguntarte. ¿Cuánto tiempo vas a estar acompañando a nosotros hasta toda la vida? Creo que sí, pero toda la vida en pequeños intervalos. Yo vivo en Canadá y solo puedo venir a Paraguay una vez por año, pero espero regresar todos los años y si se puede hacer esto. Vuelvo entonces a tu pregunta, creo que son dos observaciones relacionadas, ¿no? ¿Qué pasaría si cada uno escribiera de su manera? Les voy a mostrar una cosita. Espero que no les asuste esto, pero... ¿saben qué idioma es este? ¿Y este otro? Una pregunta... Para comprar algo, equipo, viene este teléfono. Sí. Queremos mirar la manual y no es. Parece. Exacto. Bueno, pero esto es castellano. Y esto también es castellano. Es algo que es castellano, escrito hace más de 500 años. Este también, hace más de 500 años. Por dos colectividades que existían en España de distinta religión, que escribían con sus propias letras. Esta es la letra que se usa en árabe, que se usa en persa, que se usa en urdú, que se usa en otras lenguas de naciones principalmente musulmanas. Y esta es la escritura hebrea que se usa en hebreo, por supuesto, en yiddish y en otras lenguas habladas por naciones de religión judía. En los tiempos antiguos en castellano, o en los tiempos antiguos en España, como dije, hace más de 500 años, vivían comunidades musulmanas y judías. Cada una de ellas tenía su propia manera de escribir el castellano, pero es castellano. ¿Sí? Yo se los puedo leer si quieren. Y van a ver que es castellano. Es castellano pronunciado un poquito diferente porque es un castellano muy antiguo y es un castellano regional también. Lo leo con un poco de dificultad, pero aquí dice, el Dios crió a los cielos y a la tierra y todo lo que los cielos y la tierra tienen dentro de ellos. ¿Se dan cuenta que es castellano? Estoy inventando. Y acá aquí está un poquito más difícil. Del guardián
No voy a prolongar mucho, pero con un poquito de esfuerzo se lee. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno puede escribir como quiere, pero después leerlo va a ser difícil. Pero se pueden aprender distintas convenciones para escribir. Todo depende del esfuerzo que queremos ponerle a eso. Yo, como soy lingüista, no mido mucho mis esfuerzos. Si tengo que aprender otro alfabeto completamente diferente, lo aprendo con mucho gusto. Pero en una comunidad la cuestión se plantea de otra manera. Tenemos que ver cómo hacer para escribir de una forma que nos podamos entender y de una forma que incentive a la gente a usar la escritura. No tiene mucho sentido imponer algo que después nadie va a usar porque es muy difícil de usar, o porque se sienten inseguros a usarlo porque saben que hay una autoridad que les va a imponer que algo está bien y algo está mal. Tenemos que tratar de llegar a un equilibrio entre la convención, una convención que todos podamos manejar y que sea parecida, y un abordaje que no sea muy represivo a esto, que permita que los chicos usen, que incentive a que los chicos usen la escritura con libertad, sin temor a que les digan, no, eso está completamente equivocado. Si empezamos a decir, no, eso está completamente equivocado, nadie va a querer escribir y entonces se va a perder el propósito de haber inventado una ortografía, ¿sí? Por eso digo, estas son cuestiones que son más cuestiones de los hablantes. Por eso dije al inicio que tenemos que mantener una diferencia entre el aporte técnico del lingüista y la parte un poco más negociada de las comunidades, que ahí van a decidir las cosas tomando en cuenta otros criterios, ¿no? Yo estaba a punto de decir algo en respuesta a una pregunta que se hizo. Voy a hacer una pausa solo en caso de que tengan una pregunta sobre lo que acabo de decir.